Soy Mirta Felisa Venegas de Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina, embajadora cultural de Casa Ellan con sede en Dublín, Irlanda, bajo la dirección de Ada Noemí Zagaglia. Soy Anankara. El tema que voy a desarrollar es Jesucristo, el cristianismo, el catolicismo. En el uso del verbo salvar hay una referencia explícita al significado hebreo del nombre de Jesús, Yeshua, que significa precisamente Dios salva. Cristo y Jesucristo son términos pertenecientes al ámbito religioso. Christos es un término griego que significa ungido y que usaba con frecuencia Pablo de Tarso. Sabemos que Pablo de Tarso es una de las figuras más importantes en los inicios del cristianismo. Él perseguía a Jesús y mataba a los cristianos y a los seguidores de Cristo. Pero cuando él descubrió quién era Jesucristo, Pablo comenzó a defenderlo hasta dar la vida por él. Jesús, nacido en Belén, se le llamaba también Jesús de Nazaret. Fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea y murió crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Herodes. Jesús practicó la religión del judaísmo del primer siglo. Nació bajo esta ley que los padres José y María cumplían de una manera con mucha fe y como lo dice Gálatas en el capítulo 4, versículo 4. Y creció aprendiendo la Torá y siguiendo sus preceptos del judaísmo. Vamos a decir que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. Según el Evangelio de Mateo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen, como decían los profetas Daniel, Ezequiel. Creemos en Jesucristo y cuando los católicos decimos que creemos en Jesucristo, es porque nosotros, por la fe, creemos en la Santa Biblia, el libro de la revelación, el que nos da la seguridad de que Cristo vivió en la historia, que Cristo vino a salvarnos. Entonces, en el credo católico encerramos todas las creencias del pueblo de Dios católico, la Iglesia católica. Entonces, esta institución central católica cree y sigue a el sumo pontífice, el Papa, quien rige sobre ella desde la Santa Sede del Vaticano. El cristianismo es una de las religiones más grandes del mundo, con seguidores en todo el mundo. Los cristianos creen que Jesús es Dios y sigue un código de ética establecido por su libro sagrado, que es la Biblia, el libro de la revelación, que utilizan todas las iglesias cristianas, porque creemos en ese Cristo. El cristianismo nace con la muerte de Jesús de Nazaret. Ello genera el principio de permanencia de sus enseñanzas para dejar a la posteridad la reafirmación de la creencia primordial
la de la llegada del Hijo de Dios, la buena noticia del primer siglo de la Iglesia. Cuando Pablo de Tarso perseguía a la Iglesia, decía que perseguía a los seguidores del camino, porque Jesús había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida. Y los que seguían eran los cristianos, los discípulos de Cristo. Los principios cristianos implican aceptación, consideración, preocupación por el prójimo, tolerancia, perdón y mutua edificación, bases de la convivencia armónica. Los cristianos creemos que Jesús era Dios, es Dios y siguen un código de ética establecido. En todas las religiones cristianas, las obras de misericordia que se desprenden de los evangelios son muy importantes. Entonces, estas obras de misericordia se siguen. Dar buen consejo, ejemplo a los ignorantes, corregir a los que se equivocan, consolar a los afligidos, perdonar las injurias, sufrir con paciencia las debilidades de nuestro prójimo, rogar a Dios. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el catolicismo y el cristianismo? La palabra católico quiere decir universal. Y cristiano son dos palabras utilizadas como sinónimos y no lo son. ¿Por qué motivo? Porque el católico, como les decía, sigue las normas de la Biblia y tiene un credo católico que es el que mueve la fe, extraído todo de la Biblia. Pero ser católico es una rama del cristianismo. Un creyente católico también es cristiano, pero todos los cristianos no son católicos, ya que hay otras religiones, otras iglesias, y a las que se las respeta y con las que mantenemos un diálogo ecuménico para que tengamos, ¿no es cierto?, aquello que nos une tiene que ser lo que prima en ese diálogo. Para todos, lo principal es el respeto, que es la base de cualquier relación, el amor, porque Dios es amor y por tanto nosotros debemos ser amor. Tenemos que tener compañerismo, responsabilidad, honestidad, pulcritud, sinceridad, confianza, decir siempre la verdad y también amar al prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas, como Él lo ha pedido. Todo cristiano que ama a Dios sigue estas reglas.